Pero lloró mi abuelo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. No puedo ver el audio. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Marcia, hoy le toca a usted concluir su tema, ¿no? Sí, profesor. Ya. ¿Quiénes son los otros que van a exponer hoy día? ¿Cuál es el otro grupo que va a exponer hoy? Tercer grupo, Elizabeth y Rosa. ¿Solo ellos dos? Solamente ellos, sí. Después viene la próxima semana el grupo de la hermana Magdalena y hermana Dominga. ¿Y a este muchacho, a David, dónde lo has ubicado? David está en el grupo de la hermana Dominga. Ya. Muy bien, entonces vamos a dar ese... Buenas noches. Ujú. Bien, vamos. Una pregunta. ¿Ustedes han ingresado con el link que yo recién envié ahorita? Ah, ya. Sí, profesor. Ok, Sí, ok, profe. está bien. No hay problema. Yo pensé que ustedes subían por el link del aula. No, recién, profesor, con lo que usted manda. Ujú, ujú, ujú. Vamos a esperar 2 minutitos que se conecten más y arrancamos con fuerza. ¿Ok? Como ya está Percy también, entonces ya podemos empezar también. Entonces vamos 2 minutitos más y empezamos. Y siempre yo les he dicho que en esta clase todos ponen su cámara. Sí, ya está. Okay. Ahí está Lisbeth, Pastor, buenas noches. desde la tierra de Coique. La tierra de Coyi. Ujú. ¿Ustedes saben por qué pusieron, por qué le pusieron el nombre Coique o no? Ah, parece que había una historia de los Coyis, algo así. Claro, es una historia de los moradores de los Collis. Profesor, buenas noches. Claro, buenas noches, buenas noches. Entonces, eso hay que estudiarlo. Eso también es importante estudiarlo en sociología. Sí. Ujú. Buenas noches, profesor. Hermana Magdalena, buenas noches. Profesor. ¿Cómo está mi amigo, su esposo? Ahí está recuperándose, profesor. Ahí está recuperándose. Ah, muy bien, me parece muy bien que se recupere. Gracias, profesor. Mm. Le da mis saludos al varón. Le haré presente, profesor. Gracias. Sí, 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 somos muy amigos. Ahí, profesor. Gracias. Claro. Ha sido mi alumno durante 4 años. ¿Cómo no lo vas a recordar? Ah, ya, profesor. Qué bueno, sí, pues.
ahí estamos en la lucha. Él me contó de que usted no quería que él estudiara. Así, Yo profesor. digo, y yo digo, ¿cómo es eso? Por favor. Y decía, ¿quién es la esposa para jalarle la oreja? ¿Quién es, por favor? Y mire ahora a quién la veo estudiando. Ahora está estudiando. No, así, no. Ya le pregunté. Ya, profesor. Claro. Así. ¿Cómo es la vida, no? A veces uno hace cosas que no entiende, ¿no? Ya, profesor, gracias. Le presento. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Como ya está Lisbeth y ya está Percy, entonces ya podemos empezar porque era necesario que ellos llegaran. Entonces, vamos a empezar con fuerza este día, esta noche. Hermana Lida falta, profesor. ¿Quién? Hermana Lida. Bueno, ¿y hasta qué hora yo la voy a esperar? Hasta las 9. No, Ya. nosotros empezamos con la hora, es la hora. Okay. A ver, vamos a pedir que ore en esta noche. A ver, ¿a quién le pedimos? Hermana Dominga, haga la oración para empezar. Amén, pastor. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermana Marcia, hermana Magdalena. Bendiciones a todos los hermanos. Vamos a agradecer al Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor Jesús. Prepararnos, Señor, para poder servirte mejor, Señor, en un ministerio que tú ya nos tienes asignado, amado Padre. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Señor Jesús, inteligencia también. Ayuda también, Señor Jesús, a tu siervo Saúl Blanco que nos está guiando, Señor, para poder servirte mejor, amado Padre Celestial. Danos fuerza, Señor Jesús. Enséñanos cada día más y más, Señor, amado Padre. Porque tú eres bueno, Señor Jesús, tú eres inmenso, tu amor es incomparable, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor Jesús, acá reunidos con todos mis hermanos, estudiantes, tratando de aprender más cada día de tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice también a tu siervo Saúl. Gracias, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Qué bueno es que podamos nosotros estar ya dispuestos para empezar la clase. El grupo que hoy día expondría es la hermana Elizabeth, ¿con quién? Ya. ¿Qué tema tienen ustedes? La homosexualidad, profesor. Muy bien. Entonces, podemos empezar con ustedes, dado que no está la hermana Lida, para que luego podríamos continuar con el grupo de la hermana Marcia y la hermana Lida. ¿Ok? ¿Están preparadas, Elizabeth? Sí, profesor. Sí. Sí. Sí, profesor. Entonces, vamos ahí. Ya. Ponle la diapositiva. Yo la paso. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros, hermanos en Cristo. El tema de hoy a exponer es la homosexualidad. Y como introducción hemos visto que este tema es un tema muy controversial en nuestra sociedad y Elizabeth. en el 80% de la Un sociedad. ratito, Elizabeth. Un ratito. Por favor. Hay mucha marginación, homofobia hacia las personas que Elizabeth, escúcheme. dicen ser o querer pertenecer al tercer sexo, porque la sociedad los margina, los desprecia. Y está prendida la cámara. A ver. Sí, está prendida. ¿Sí me escucha, profesor? Elizabeth, escúcheme. ¿Me escucha? Por favor, todos los demás apaguen su micrófono. Todos los demás acá apaguen su micrófono. Vean si su micrófono está apagado. Porque hay algunos que están haciendo ruido.
Preguntan si te escuchan. Profesor, pero sí se escucha. Sí, sí, te escuchamos. Ya, Ay. ok. Seguimos. Como les decía que este tema es controversial porque hay muchos problemas que causa a la sociedad la homosexualidad porque a veces no les dan trabajo. Ellos se dedican a la delincuencia, a la prostitución. Eso hemos puesto como introducción y vamos a desarrollar el tema en sí, el tema de la homosexualidad. Es la atracción romántica o atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Como orientación sexual, la homosexualidad es un patrón duradero de atracción emocional, romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad que comparte estas atracciones. La bandera del arco iris es un símbolo usado como apoyo al orgullo gay y lésbico desde la década de los 70, diseñada por Gilbert Baker. Todos los colores del arco iris simbolizan la diversidad en la comunidad LGBT, que significa lesbianas, gay, bisexuales y travestis. Es difícil para los investigadores estimar de manera fiable el porcentaje de la población homosexual o la proporción de personas que tienen experiencias homosexuales con distintas razones. Fundamentalmente que muchos homosexuales no se identifican abiertamente como tales debido a la homofobia. No hay consenso en la comunidad científica en torno a las causas concretas por las que un individuo desarrolla una orientación sexual heterosexual, bisexual, homosexual o dirigida a terceros sexos o géneros. La ciencia tiende a favorecer modelos biológicos, pero el consenso científico es que no hay un único factor que explique el desarrollo de la orientación sexual. La orientación sexual se determina por una compleja interacción de factores biológicos y ambientales y queda determinada a una edad muy temprana, muy anterior a la pubertad. Algunos estudios han mostrado que en el caso de la homosexualidad masculina, los factores biológicos predominan sobre los ambientales y sociales, pero también han mostrado que esa causalidad es menor en la homosexualidad femenina. No hay evidencia científica de que las experiencias en la infancia del individuo o la crianza de los hijos por los padres influyan en la orientación sexual del individuo. El consenso científico es que la orientación sexual no es algo que una persona pueda elegir voluntariamente y no hay pruebas de que sea posible cambiar la orientación sexual que cada persona tiene. Las relaciones afectivos sexuales homosexuales son psicológicamente equivalentes a las heterosexuales, incluida su capacidad de criar hijos en familias homoparentales. El comportamiento homosexual ha sido observado en centros de especies animales, en los mamíferos y aves. La homosexualidad es una manifestación normal y natural de la sexualidad humana y no es en sí misma una fuente de afectos psicológicos negativos, aunque el término homosexual no aparece hasta el siglo XIX. Las distintas culturas humanas han identificado comportamientos homosexuales al menos desde el primer siglo antes de Cristo, y desde entonces han exigido múltiples actitudes hacia la homosexualidad. Ha sido tan admirada como condenada, como vista con indiferencia. La cultura occidental y cristiana gestada por Europa y extendida a todo el mundo mediante el proceso de occidentalización se caracterizó por un fuerte rechazo de la homosexualidad.
homofobia, tanto desde el punto de vista penal como médico, psiquiátrico y religioso, desde mediados del siglo XX. Una creciente motivación y organización LGBT ha ido conquistando derechos y una progresiva aceptación social en la homosexualidad, de la homosexualidad y la bisexualidad a partir de su despenalización y de patologización. Quiero aclarar, hermanos, que este tema de la homosexualidad está basado básicamente a las opiniones científicas. Es decir, es un tema secular. Acá no estamos hablando nada referente a la palabra de Dios. Eso lo va a hacer mi hermana Rosita después. Seguimos. Muchos moralistas y diferentes miembros de grupos religiosos siguen considerando que la homosexualidad es una desviación sexual, es un pecado, motivo por el cual la homosexualidad ha sido prohibida en muchos países y culturas a lo largo de la historia, ya sea castigado a la homosexualidad en sí o bien algunas prácticas sexuales asociadas con ella, como la penetración anal, la penetración bucal o la masturbación, a pesar de que dichas prácticas no son exclusivas de las personas homosexuales. En muchas culturas, la relación homosexual, aunque fuera consensual, es decir, practicada por un acuerdo de ambos miembros de la pareja, llegó a considerarse un crimen. Bien, hermanos, vamos a pasar al primer punto, la educación sobre la homosexualidad. Centros escolares infantiles como la escuela de Massachusetts y otras áreas de los Estados Unidos están ya enseñando a los niños de la escuela elemental o primaria a equipar a las relaciones homosexuales a las del matrimonio entre un hombre y una mujer. Quiere decir, hermanos, que en Estados Unidos y en muchos otros países más, pero acá en Perú, gracias a Dios, todavía no, ya están inculcando a los niños en la igualdad de género, enseñan a los niños de que ellos tienen que aprender a respetar, a aceptarse a sí mismos. Si ellos se sienten, por ejemplo, un varón se siente mujer, debe reconocerse y aceptarse a sí mismo. Y una mujer, si se siente varón, debe aceptarse y reconocerse como tal. Eso es lo que están inculcando ya en las escuelas en Estados Unidos y en muchos otros países que son muy desarrollados. Eso es lo que quiere decir el tema, el punto número 1 acerca de la educación sobre la homosexualidad. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto, la teoría neuroendocrina prenatal. Este punto es muy importante que lo estudiemos bien, hermanos. Dice que durante la gestación un embrión crece de tamaño al tiempo que se va diferenciando los diversos órganos del nuevo ser. Unos embriones XX se transforman en fetos femeninos y otros XY en fetos masculinos, lo que tiene su manifestación más evidente en los órganos genitales, pero si así acepta la presunción de que lo masculino es todo lo correspondiente a los hombres y lo femenino todo lo correspondiente a las mujeres. Todos los órganos son feminizados o masculinizados, principalmente el cerebro, como resultado de la acción de la testosterona, masculinización, o por la falta de testosterona, feminización. La diferenciación sexual genital se produce durante el primer trimestre de la gestación y la diferenciación sexual cerebral entre el segundo y tercer trimestre. Puesto que ambos procesos están desfasados en el tiempo, puede suceder que se diferencie un cerebro de hembra humana en un feto con genitales de macho humano. Analógicamente, puede masculinizarse el cerebro de un feto femenino, el cerebro de muchas mujeres, independientemente del sexo genital de la persona determinada a una orientación sexual
hacia los hombres del mismo modo. El cerebro de los hombres, al margen del sexo biológico de la persona determinada. La atracción sexual por las mujeres, sexo masculino, con cerebro femenino, resultará ser una manera gay. Sexo femenino con cerebro masculino resultará ser, en consecuencia, lesbiana. La orientación sexual viene determinada prenatalmente por la importa de las hormonas sobre el cerebro durante la gestación, durante la infancia y la adolescencia. Las hormonas sexuales desarrollan los caracteres sexuales secundarios, cambio de voz, barba, vello púbico, etc. Y activan la orientación sexual establecida prenatalmente, pero no pueden modificarla. Esta teoría está experimentalmente demostrada en mamíferos no humanos. Y si es que es posible, la comparación se supone que es la explicación de la mayoría de los casos de orientación homosexual. Se sabe además que existen otros mecanismos biológicos, el llamado efecto FBO, que explican otros casos de homosexualidad y parece tener bastante probabilidad de actuar también algún mecanismo epigénito en otros casos. Punto de vista psicoanalítico. Este es un punto de vista psicoanalítico, es una teoría nada más, hermanos. Durante el siglo, vamos a ver otras teorías. Durante el siglo XX hubo psicoanalistas que consideraban a los homosexuales dentro de la estructura perversa, pero este concepto de perversión no posee la connotación vulgar, peyorativa o moralizante, sino que simplemente engloba todas a las prácticas sexuales que no llevan a la reproducción, incluyendo las caricias y los besos. Otra teoría. En el siglo XIX se sostiene que la homosexualidad aparece tanto en una estructura mental perversa como en una estructura neurótica o en una psicótica, y ya no se habla de homosexualidad, sino de homosexualidades. Se piensa la sensualidad en general como una pluralidad más polimorfa. Otra teoría. Freud derivaba la homosexualidad de la bisexualidad psíquica común a todos los seres humanos y decía que intentar transformar a un homosexual en heterosexual era tan imposible como intentar transformar un heterosexual en homosexual. Tenemos la teoría que algunos pensadores en los estudios de género, como el filósofo francés Michel Foucault, aunque algunos hayan argumentado que sus ideas en este tema han sufrido distorsión, o la filosofía Judith Butler, atacan la idea de que las identidades sexuales, tales como la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad, tengan cualquier existencia objetiva. Dicen en su lugar que son construcciones sociales. Este punto de vista teórico se llama teoría queer. Bien, terminamos con, no son todas las teorías porque hay muchísimas teorías, pero yo he sacado solamente 4, hemos investigado 4 teorías. Y vamos al punto 3. El punto 3 es homosexualidad en la población. Bien, se dice en este punto de que no se puede encontrar un censo científico, o sea, un censo probatorio, un equivalente. No se puede encontrar un equivalente. ¿Por qué? Porque hay muchos homosexuales que no se han dado a conocer, no se han dado a mostrar. Es decir, en otras palabras, que la mayoría dice no han salido del closet, están escondidos. Muchos de ellos se casan con mujeres, aparentan una vida heterosexual normal,
pero en sí ellos tienen una atracción homosexual. Es por esta razón que no se puede encontrar un número equitativo para poder decir el tanto por ciento de la población es homosexual. Pero en Estados Unidos hicieron algunas encuestas de que muchos varones que tienen esposa y llevan una vida normal con sus esposas han tenido al menos una vez en su vida una experiencia homosexual. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí, hermanos, de que muchos varones pueden aparentar ser bien varoncitos y no lo son, ¿verdad? Eso es lo que dice acá relacionado a la población, relacionado a un consenso. Vamos a pasar al número 4, al punto número 4. Legalización de los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Quiere decir que los homosexuales están luchando para tener los mismos derechos que los heterosexuales. La homosexualidad es contemplada de diversas maneras por los diferentes ordenamientos jurídicos. Como primera diferencia, existen países donde las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están penadas y otros donde no lo están. Quiere decir que en muchos países, más del 50% de los países ya han aceptado este derecho, les han dado esa facilidad de casarse, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Les han dado los mismos derechos que un matrimonio de un hombre y una mujer. Es más, ellos pueden adoptar niños y tenerlos como sus hijos. Pueden tener buenos trabajos. Gozan de todos los derechos que gozan las personas heterosexuales. Esto no se ha dado en todos los países, pero en el más del 50% de los países ya se ha dado esta ley, esta norma. Siempre y cuando las dos personas decidan convivir juntos. Eso es lo que significa relaciones consensuales, o sea que ambos están de acuerdo en vivir, compartir su vida juntos. Eso es todo, profesor. Vamos al punto número 5. Perdón, me faltaba un punto. 2 puntos me faltan por ahí. La lucha contra la discriminación. Como todos somos testigos de que el grupo de lesbianas, homosexuales, travestis, bisexuales, tienen una organización muy fuerte que cada vez crece más y más. Esta organización siempre está haciendo sus marchas, pidiendo sus derechos. Algunos estados han incluido explícitamente el término orientación sexual en sus causales de no discriminación para protegerlas a las personas contra la discriminación basada en estas características. Esto implica que todo el ordenamiento jurídico de ese país debe atacar ese principio legal. A marzo del 2019 eran 9 los países cuyas constituciones protegen de manera explícita contra la discriminación por orientación sexual. Otros países han incorporado la protección a sus constituciones mediante decisiones jurídicas vinculadas que hacen que exista protección constitucional a pesar de que el texto de la Constitución no contenga dicha protección de manera expresa. Tal es el caso de Canadá, Reino Unido y Taiwán. Vamos a pasar al punto número 6. Equiparación de derechos de los heterosexuales. La unión civil es uno de los varios términos en la Ciudad de México. Existen desde el 9 de noviembre del 2006 las denominadas sociedades de convivencia, concepto que se aplica no solo a la pareja hombre y mujer, sino a cualquier otro par de personas. Quiere decir, hermanos, que 2 varones, 2 mujeres o un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, pero en sí no se casan conforme a la ley, sino deciden estar unidos y tienen un respaldo jurídico. Ellos conviven, si se llevan bien, siguen conviviendo y si se llevan mal, se separan. Eso quiere decir esto, hermano.
por razones incluso no relacionadas con su preferencia sexual, viven juntas, usados para un estado civil similar al matrimonio, creados sobre todo para permitir el acceso de las parejas homosexuales a las ventajas de las que gozan los matrimonios heterosexuales. Quiere decir que estas parejas homosexuales pueden adoptar niños, pueden tener cargos públicos sin ser marginados. Eso quiere decir. En algunos lugares se dispone también de uniones civiles para los heterosexuales que no desean formalizar su relación en un matrimonio. Estas uniones heterosexuales reciben el nombre legal de unión libre. Estas uniones llegan a ser en algunos estados idénticas al matrimonio, del que solo se diferencian en el nombre. Bien, hermanos, hasta ahí mi colaboración, mi participación. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ya está bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. A mí, bueno, hemos trabajado con nuestra hermana Elizabeth. Yo soy Rosa Wangal Espinosa y me ha tocado exponer en esta noche la iglesia versus homosexualismo. ¿Me escucha, profesor? Sí, gracias. Dice, ¿cómo responde la iglesia ante esta situación? Hermanos, el concepto es, los problemas sociales son inevitables, ¿no? Hermana, ¿me escucha? Y por esa es la razón que Jesús nos dejó una gran comisión. Hermana, ¿me escucha? En tanto la iglesia cristiana a lo largo de la historia tenía muchos problemas. El apóstol Pablo trata de enseñar, ¿no? Trata de enseñar cómo conducirse la iglesia, cómo conducir el pueblo del Señor. Vemos en Primera de Timoteo 3, 14 y 15, dice, si me tardo para que sepáis cómo conducirse en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, ¿no? Vemos que ahora ya se ha convertido en un problema social todo esto. Si antiguamente vemos en el principio, dice la Biblia, en Génesis 1:27, que Dios creó hombre y mujer y constituyó el matrimonio de parejas heterosexuales, ¿no? Por eso es que Pablo, cuando Jesús nos deja esta gran comisión a toda la iglesia cristiana, en esa época fue a los apóstoles, ¿no? A los diáconos, a los ancianos, pero en esta época nos ha dejado a nosotros enfrentar ante esta dificultad, ¿no? Y por eso Pablo aquí aconseja a Timoteo que la sociedad o la iglesia debe resolver bajo la dirección de Dios. Por eso dice en el 3:15 de Primera Timoteo, dice, para que sepáis, si me demoro, para que sepáis conducir a la casa de Dios, o sea, la iglesia. Porque Dios quiere que la gente sepa que la fuente de la verdad es Cristo, y los cristianos tenemos que poner en alto el nombre de Jesucristo, haciendo cosas que Cristo hizo, y todo lo hizo con amor y misericordia. La iglesia, como representación de Cristo en la tierra, elabora trabajos a favor de la sociedad con los siguientes programas de aprendizaje, palabra de Dios, ¿no? 2:1. La escuela dominical, la palabra en el libro de Proverbios 6 dice, adiestra al niño en el camino que debe de seguir. O sea, los niños tenemos que, la palabra de Dios está contradiciendo las teorías, ¿no? Porque acá dice en Proverbios 22:6, adiestra el niño en el camino que debe seguir, que debe caminar. Para eso la escuela dominical tiene responsabilidad, ¿no? No solamente la escuela dominical, sino yo pienso que todos los centros cristianos, y ahora usted, profesor, como nos está dando esta clase, yo pienso que debe haber más capacitaciones para orientar en las escuelas dominicales a los niños, a los preadolescentes, ¿no? A los adolescentes y a los jóvenes. Pero para eso también, hermanos, tenemos que tener nosotros como, ¿cómo le puedo decir?
de repente como una virtud o un don para que Dios nos enseñe a orientar en el camino que deben seguir, como dice el proverbio, ¿no? Yo no creo en la teoría que hemos trabajado con la hermana, que está la Biblia contradice, que ya está en el feto. No, la Biblia no dice eso. Por eso, hermanos, dice acá los niños y el conocimiento de la palabra de Dios, inculcando los principios, valores, preparándoles para ser buenos hombres y mujeres de bien, que sea de mucha ayuda, ejemplo ante nuestra sociedad. Ante nuestra sociedad. Y yo no solo pienso en los niños, hermanos, sino que en nosotros mismos el cambio, ¿no? Cómo conducirnos, cómo comportarnos y cómo darle la bienvenida a las personas. 2, dice la escuela de padres, para los pastores de cada iglesia brindan consejería a los padres, ya que están como matrimonio, siempre necesitan el buen asesoramiento de parte de Dios, ¿no? Ahí el tema central nosotros como seres humanos no vamos a poder, pero el único que puede cambiar es Jesucristo y el Espíritu Santo, que nunca se aparta de nosotros, ¿no? 3, la sociedad cristiana, hablando de la sociedad de la iglesia, muchas veces no responde al 100% el mandato de nuestro Señor Jesucristo, es decir, no se involucra en esta misión. Por cierto, es maravilloso trabajar con niños, pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad o el conocimiento o el talento, yo podría decir, para trabajar con los niños, para instruirlo, o muchas veces nosotros mismos no estamos, ¿no? Dando la bienvenida. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea perfectamente, pero de ahí a través del pecado se viene haciendo los desórdenes, ¿no? Génesis 19:12, empezamos a ver ahí el primer pecado, ¿no? De Sodoma y de Gomorra. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Quizá falte lo más importante, el amor de Dios delante de nuestras vidas, pero Dios, hermanos, es el único que nos puede cambiar. Mire, aquí tenemos un ejemplo que hemos podido sacar, y en el libro de San Juan 8 del 32 al 36 dice: si el Hijo de Dios os libertare, quedaréis verdaderamente libres. Vemos aquí, hermanos, en este spot que está un varón, no ya vestido de mujer, pero cuando el Espíritu Santo toca al corazón del hombre, trabaja en el corazón y en la mente del hombre, puede cambiar. Puede ser verdaderamente libre, pero para que quede verdaderamente libre tiene que haber personas que estén a su alrededor, guardándolo, guiándolo, para que así ¿no? Cuando vienen a visitarnos a nuestra iglesia, no decirle, oh, tú tienes diablo, espíritu de diablo, o botarlo, ¿no? Porque muchas veces estamos así adoctrinados. Ese es del diablo. Ellos son, en el principio tenemos que ir nosotros al principio, que Dios al principio creó hombre y mujer. Y también en Jesucristo, cuando en el libro de San Juan, cuando vienen muchos llevando a una mujer a acusarlo, ya no, él tampoco acusa. Él dijo que no viene por los sanos, sino por los enfermos, ¿no? Jesús ya no, Lucas 7:36, Jesús ya, y también 8 del 1 al 11, ya no condena, sino que es misericordioso que Él. Y por eso es que nosotros también tenemos que tener ese amor, esa dedicación y sobre todo orar, trabajar, de repente invertir también nuestro dinero, pero también tenemos no solo nuestro dinero, nuestro tiempo, para que Dios liberte esas almas de las personas que están actuando equivocadamente, erróneamente. Si nosotros le damos la espalda como iglesia, ellos van a quedarse así, ¿no? Vemos que
en el antiguo pacto todo era condenado, todo lo votaban, pero Dios ya no condenó, sino que hizo misericordia. Y por eso en el libro de San Juan, 8:32 al 36 dice, y si el Hijo de Dios os libertada, quedaréis verdaderamente libres. Y con esa libertad de Dios, ahora nosotros tenemos que predicar y tratar a las personas que están en ese desvío. La iglesia tiene que tener una preparación. Yo pienso en mí de que se debe dar un curso de amor, de misericordia, para tratar a esas personas con esa desviación, que están mal orientadas, que están mal encaminadas o que han sufrido en su niñez de repente algunas cosas y por eso es que ellos se sienten de lo peor, ¿no? Y quiero concluir, amados hermanos, eso ha sido lo que hemos investigado. En conclusión, si hablamos de cómo relación de la sociedad ante el tema de la homosexualidad, de la sexualidad, estos discriminan muchas veces porque no les dan trabajo y muchos hasta se burlan. Si hablamos de la iglesia cristiana, de cómo que se hace cumplir la misión que le fue encargada, quizá a muchos cristianos simplemente no les interesa, pero puede que a algún grupo, pero muy pequeño, el tema le sea una carga. Más en este caso se debería construir o formar un ministerio especialmente dedicado a estas personas y esperar ser rescatados. La relación entre homosexual y religión previa mucho a lo largo del tiempo y de la localización geográfica entre diferentes religiones y sectas. Este tema arranca mucho por discutir y definir porque hay teorías, mitos, historias tristes, incluso testimonios que nos cambia la forma de pensar y actuar frente a la que muchas familias lo viven. Eso es todo, pastor. Gracias. Retire la pantalla, hermana. Sí, profesor. Gracias. Bueno, yo para empezar quiero manifestar mi preocupación por la exposición, porque parece ser que han leído la parte, digamos, lecturas que defienden la homosexualidad. Entonces, me parece que, y eso es para nosotros que debemos tener en cuenta a veces cuando hacemos lecturas en el internet, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, porque yo veo que seguramente esto que se ha leído es de alguna página que defiende, que se identifica como la homosexualidad y puede tener un barniz de científica de esto, pero cuando me dicen de estas cosas, por eso ahí, hermana Elizabeth, por favor, ahí revise lo que usted ha expuesto, porque me parece que eso viene de una página que defiende al homosexualismo. O sea, hay que Sí, profesor, mire, nosotros hemos querido dar a entender de que nuestra sociedad defiende a capa y espada esta situación. Por eso hemos puesto homosexualidad versus iglesia. Pero quizás nos hemos equivocado. O sea, la idea era hacer ver hasta qué punto la sociedad ya ha llegado en estos tiempos de que defienden a capa y espada lo que Dios condena. Y hemos ido a la Biblia a ver que bíblicamente Dios condena esta actitud, pero también tiene misericordia y está dispuesto a perdonar y a cambiar las vidas de estas personas. Y para eso nos ha puesto a nosotros como baluartes de la verdad. En otras palabras, lo que queremos nosotros dar a entender es que nosotros como cristianos tenemos que levantarnos con sabiduría y misericordia para contrarrestar estas teorías, estos conceptos. Eso es lo que hemos tratado de dar a entender. Hermana, siempre, obviamente, siempre, o sea, el equivocarse en esto de las lecturas no es pecado. ¿Okay?
nos vamos a equivocar, podemos equivocar, eso no es pecado, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo, y eso debe quedarnos como lección para nosotros, usted en internet puede encontrar 5.000 versiones, ¿ok? Y solo que hay que leer, digamos, si usted dice que quiere mostrarnos eso, que de lo que dice el mundo, pues el mundo va a decir eso, pues eso es obvio, ¿ok? Entonces, lo que yo espero y en todo caso esperaba, claro, usted nos puede mostrar esa versión, pero también hay otras versiones, ¿ok? ¿Qué otras versiones hay respecto de la homosexualidad? ¿Solamente esa versión favorable? O sea, hay otras versiones, ¿ok? Entonces, así como hay esas teorías, ¿qué otras cosas hay que refutan eso? Pero si solamente presentamos un solo lado, entonces todos vamos a decir, es así las cosas. No. Entonces aquí, bueno, ese es para empezar con el tema de la lectura. O sea, por eso, hermanos, siempre cuando hagamos una lectura, tenemos que percatarnos muy bien qué tipo de lectura es, cuál es el contenido. Hay que hacer una lectura crítica. No porque no porque tenga una palabra de carácter científico, eso yo voy a decir, bueno, esto es científico, entonces tengo que asumirlo como tal. No. Entonces, nosotros tenemos que leerlo críticamente. ¿Okay? Entonces, ese tipo de lectura nosotros debemos hacer. Y lo digo de muy buena manera porque quiero, hermanos, que ustedes, cuando entren al Internet, sean críticos a leer. No podemos asumir, no podemos, digamos, creer que lo que dice ahí una página, porque dice alguna cosa de científico, ya nosotros creemos que es así, ¿no? Vamos a ver si esa versión es, digamos, cierta, vamos a cotejarla con otros, vamos a compararla con otras versiones. Eso es importante. No podemos asumir una teoría así por así. Entonces, porque esa lectura, hermana Elizabeth, yo estoy casi seguro que viene de alguna institución, de alguna agencia que defiende el homosexualismo. Vaya y fíjese bien, ¿ok? Yo le aseguro eso. Y revise bien la lectura que usted ha leído y se va a dar cuenta de eso. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, el tema, hermana, siempre, digamos, y bueno, ¿cómo lo relacionamos con la sociología este curso? Ok. ¿Cómo lo relacionamos este curso con la sociología? Entonces, hay que analizar sus causas. ¿Cuáles son las causas sociales que digamos, favorecen el comportamiento homosexual, ¿no es cierto? Porque ahí, por ejemplo, la lectura, usted nos estaban diciendo de que prácticamente el homosexualismo es una opción casi que biológica. Mejor dicho, que es una... Nacen, pastor. El homosexualismo casi que es un tercer género biológico, un tercer sexo biológico. Entonces, yo ya me quedé preocupado ahí. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, acá nosotros cuando estudiamos en sociología, habría que estudiar las causas sociales, ¿ok? ¿Qué instituciones promueven? ¿Qué instituciones apoyan? ¿Qué instituciones legitiman? ¿Ok? ¿Cómo este movimiento se va propagando en el país? ¿Cuáles son sus efectos, sus consecuencias? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, ahorita que se está dando esto de la ideología de género, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las instituciones que favorecen? Los medios de comunicación, ¿cómo influyen en el comportamiento homosexual? Entonces, eso es lo que yo quiero en el trabajo. Es lo que quiero ver en los trabajos. ¿Okay? Entonces, y siempre, hermanos, vamos a tratar de ir mejorando. ¿Okay? Nuestra lectura, hermanos, sobre todo de Internet,
Y no solo de sociología, por si acaso, hasta de teología. Hay que hacer una lectura crítica. No hay que comernos todo como si todo viniera del cielo. No. Hay que hacer un análisis crítico de eso. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, espero que su trabajo sea mejorado para la próxima semana, que es la penúltima clase ya. ¿Ok? Y ahí me tienen que entregar todos sus trabajos en Word. ¿Ok? Para su respectiva calificación. Ok. No quiero ahondar más en este tema porque ya creo que he precisado algunas cosas para que pueda mejorarse para la próxima semana. Ok. Entonces, ese es el detalle que yo quería explicarlos en este momento. Muy bien. Vamos a escuchar lo restante, lo faltante de la hermana, del grupo de la hermana Marcia con la hermana Lida. Amén. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Van a disculpar, hay un pesito que llora de la vecina. Tal vez se va a escuchar. Vamos a terminar con la exposición que hemos realizado. Bueno, nuestra exposición, para recordar, nuestra exposición lleva por título el aborto. Ya tocamos lo que es la definición, que es interrupción del embarazo de forma espontánea o inducida. También hemos tocado el punto clasificación del aborto, que es el espontáneo, inducido, indirecto, terapéutico. También hemos visto lo que son las causas del aborto, las razones terapéuticas, también hemos visto cuestiones éticas o humanitarias, motivos sociales y razones personales. También hemos tocado el punto las consecuencias del aborto, consecuencias físicas y consecuencias psicológicas dentro del aborto y las consecuencias sociales. Y ahora tocamos el punto, lo que es el aborto en cifras. Luego nuestra hermana Lida estará dando su exposición sobre el aborto y la legalidad y finalmente el aborto y la Biblia. Bueno, en este momento toco lo que es el aborto en cifras. Encuesta a mujeres en el Perú. Esta fue una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública por encargo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Fue realizada a mujeres entre 18 y 49 años. Incidencia del aborto que fue realizada son a nivel nacional 19% de mujeres se ha realizado un aborto, es decir, una de cada 5 mujeres se estima que esta cifra abarca 1 millón de mujeres peruanas. Si bien esto ocurre en todo el país, Oriente es la región donde más mujeres han abortado. Tenemos el perfil de las mujeres que abortan. La práctica del aborto es transversal a todos los niveles socioeconómicos con mayor incidencia en los sectores de clase, de nivel clase media y de la clase pobre y de pobreza en extrema. Tenemos 81% en total. En grupo de edad tenemos lo que es las cifras indican que las mujeres abortan en todas las edades y no es una práctica exclusiva ni mayoritaria de adolescentes o jóvenes. Porcentaje de mujeres que
abortado por grupo etario, entre los 18 y 29 años, 15%, entre 20 y 39 años, 22%, entre 40 y 49 años, 23%, y actualmente tenemos en la edad al aborto, 18 a 24 años, tenemos 66%, entre 25 a 30 años tenemos de 30 a 39 años tenemos 35%, y 25 a 30 años 28%. Entonces vemos que actualmente edad jóvenes es lo que más se practica, lo que es el aborto. Experiencias en las mujeres en su último aborto. Los datos demuestran que cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de hacerlo. Partiendo de esta realidad, los métodos más frecuentes para abortar, intervención quirúrgica y el uso de misoprostol, o sea, aborto con pastillas. El 58% de las mujeres acudieron a una profesional de la salud para interrumpir el embarazo. Los métodos más empleados son las intervenciones quirúrgicas, 47%, y las pastillas, 33%. Según Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX, indicó: el aborto es una realidad y continuará siéndolo. Su realización no debería exponer a las mujeres a situaciones de criminalización y a prácticas inseguras que pondrán en riesgo su salud y sus vidas. Bueno, eso es lo que se ha visto en lo que es en cifras del aborto. Ahora vamos a pasar lo que es el aborto y la legalidad. Nuestra hermana Lida va a continuar. Le vamos a dar 10 minutos más al grupo porque ya los minutos habían superado, pero vamos a darle 10 minutos más. Sí, profesor, buenas noches. Un momento, profesor, mi hijo está practicando batería y le he dicho que baje su volumen. Por favor. Disculpe. 9 minutos. Ya. Gracias, hijo. Bien, a mí me tocó el aborto y la legalidad. Como ya hemos visto, mis compañeros ya han hablado del aborto en otros aspectos. Pero yo quiero hablar del aborto y la legalidad desde el punto de vista del conservador y desde el punto de vista del libertario, o liberales, ¿no? En este caso. Nosotros somos parte de este grupo conservador, personas que defienden en realidad el derecho a la vida, ¿no? Entonces, se puede decir que desde el punto conservador, estos dicen, nosotros decimos de que el aborto es un crimen y no se justifica ni por medios de decretos. O sea, a los buenos no lo podemos hacer malo, ni a lo malo no lo podemos hacer bueno por medio de leyes, ¿no? De decretos. Aunque hay autores que no aceptan, hay autores que no aceptan las leyes, así sea en casos excepcionales. O sea, porque la persona pues quiere, haya una excepción por X motivo, ¿no? Entonces no se defiende. También se puede decir que las críticas a las leyes que permiten interrumpir son abiertas, ¿no? Hay abiertas. Y además hay un desacuerdo con la ley. El aborto es un crimen. El aborto es un crimen, por lo que el objetivo central de los autores conservadores ante esta coyuntura es de mantener la definición del aborto como crimen o asesinato, que viene a ser lo mismo. Algunos refieren que el aborto legal como el asesinato legal. Otros dicen que el aborto es como quien dispara a un niño por medio de una cortina, y en este caso la cortina viene a ser el vientre de la madre, ¿no? Otros asocian la palabra aborto
como crimen. Esos conceptos que diferentes autores hablan sobre lo que es el aborto. También se dice que la definición conservadora de la palabra aborto no solo significa lo que señalan los diccionarios, ¿no? Como una acción voluntaria o involuntaria, una interrupción del embarazo, ¿no? Antes de que salga del vientre. Resulta ambiguo hablar de crimen, y asesinato, puesto que a pesar de que la ley lo condena, esta a la vez lo aprueba, ¿no? Hay países donde condenan el aborto, pero a la vez lo aprueban. Por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros, hay leyes que acá en el Perú no está legalizado el aborto. Es un crimen, pero sin embargo, cuando alguien aborta, nadie va a la cárcel, nadie va en prisión. Bueno, se dice que hay organizaciones que trabajan por el aborto legal, calificando a sus integrantes como sanguinarios, peor que Herodes. Otros que abogan por el aborto legal lo hacen por falta de valores, otros por ignorancia, otros lo hacen por medios económicos, ¿no? Ahora voy a hablar acerca de vista de los liberales. Lo que acabo de hablar es según los conservadores. Los liberales siempre han buscado justificar el aborto, ¿no? Dicen que es doloroso para una mujer, ya que arruina sus planes, ya que arruina su vida, arruina su salud, ya que arruina no están en el tiempo, se equivocaron, y ellos quieren justificar ello, ¿no? A diferencia de los conservadores que dicen que no pueden decidir por un feto. O sea, nosotros los conservadores, los liberales, ellos dicen de que las mujeres pueden decidir. Hay que darle a la mujer la oportunidad de que decida si puede abortar o no. En cambio, nosotros los conservadores decimos de que no, ya que el feto no es cuerpo, no es parte, no es vida de la madre, ¿no? Es algo muy particular. Decimos de que no se debe tocar esa vida, ¿no? Los liberales también buscan su despenalización. Quiere decir que buscan legitimizar el aborto por violación. Ellos insisten en la necesidad de respetar la decisión de la mujer cuando hay un embarazo no deseado. Siendo este el discurso del feminista. El feminista siempre ha buscado de que la mujer sea la abanderada, la que ella pueda ser la persona indicada que hable sobre este tema y que defienda. Por medio de ellos buscan legitimizar al aborto, ¿no? También podemos decir que cabe mencionar también que durante muchos años los liberales han buscado, ¿no?, que las mujeres sean las protagonistas sobre esto, como ya lo dije, ¿no? En resumen, la postura de la mayoría de la población es a medias, entre la argumentación conservadora y liberal. O sea, el grupo de gente mundialmente, pues están muchos a favor del aborto y otros están en contra, ¿no? Ya que no siempre se acepta la preeminencia del feto sobre la vida de la mujer, aunque tampoco se aceptan todos los motivos que tienen las mujeres para acudir a un aborto. El otro punto es el aborto y la Biblia. Como nosotros podemos ver de que no hay un mandamiento que dice no abortarás, ¿no? Yo no he escuchado un mandamiento, sería el mandamiento número 11, no abortarás, ¿no? Entonces de ahí se valen los liberales y pude leer un artículo sobre una mujer que decía, bueno, no es pecado porque Dios no lo manda, ¿no? Y no, pues está errónea esa persona. En la Biblia podemos encontrar infinidad de versículos en el que Dios le da valor a la vida, y esto incluye al niño no nato, ¿no? Aún desde el vientre de su madre. En el libro de Éxodo 21, capítulo 21, versículo 22 al 23, podemos encontrar un relato acerca de dos hombres que pelean, ¿no? Y se dice de que si estos dos, por casualidad, hacen de que una mujer que estaba ahí de espectadora, hace de que esta mujer pues pierde el niño, entonces este hombre tendrá que pagar con su vida la pérdida de la vida de este bebé. Entonces quiere decir de que sí, la Biblia nos habla el derecho a la vida, el derecho de nacer, ya que cuando el niño se encuentra en el vientre de la madre, el niño está
está en un proceso metabolismo, en un proceso de crecimiento y reproducción. Entonces, cuando ya el niño, desde que ya está en el vientre de la madre, vemos esa función que Dios le dio desde que el espermatozoide se unió con el óvulo. Podemos ver cómo este proceso se fue dando desde ese inicio, ¿no? Hasta que el niño nace. Y vemos muchos versículos en la Biblia donde Dios habla acerca donde los hijos de Dios, mejor dicho, hablan acerca de cómo Dios los conoció aún antes. Podemos ver al profeta Jeremías, al salmista David, donde dice, tus ojos me dieron vida, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿no? Podemos ver muchos versículos que están a favor de ello. Ahora, ¿por qué molesta tanto o por qué Dios le desagrada este punto acerca del aborto? Resulta de que en el momento de que el hombre, de que el óvulo se va formando, ya el feto viene a ser la imagen de Dios. Y nosotros, y la persona, mejor dicho, cuando comete este acto tan abominable, está yendo en contra de la imagen de Dios al atacar a este ser indefenso. Entonces, por eso que Dios dice en su palabra de que en realidad pues es un asesinato, ¿no? Por ello deberíamos dar un alto valor como tal, al ser el feto una vida, puesto que tiene, como lo dije, metabolismo, crecimiento y reproducción, ¿no? Encontramos, como les dije, muchos versículos que apoyan esto. También, como les dije, a Jeremías Dios le dice, antes de que te formase, te conocí. Y antes de que naciéramos, en realidad, Dios sabía lo complejo y lo individual que somos cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos creó, Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, y somos profesores hechura suya. Bueno, eso es algo, un resumen de todo lo que, según mi trabajo, profesor. Gracias. ¿Aló? Bien, hermanas, bueno, quería saber si ustedes de alguna manera investigaron por qué causas, cuáles son las causas principales del aborto. Me refiero a las causas sociales, ¿no? ¿Han investigado esa parte? Hermana Marcia, hermana Lida. Las causas pueden ser familiares, por motivos familiares, socioeconómicas, personales, que esto les lleva a cometer lo que es el aborto. Claro, esto es lo que defienden los liberales, como lo mencioné. No sé si me escucharon, pero ellos dicen de que las razones debería de ser porque las personas no estaban preparadas para tener un embarazo. Claro, lo que pasa que esa es la versión desde la perspectiva individual, ¿no es cierto? Yo quiero saber, o sea, la idea es saber en este curso, digamos, en principio, ¿en qué sector, en qué edad de nuestra población en el país mayormente se da? Si de repente son los adolescentes, las jóvenes, ¿cuál es la población en la cual más se da este tipo de situación? Número 2, ¿no es cierto? Socialmente, ¿a qué se debe este problema? Okay. Socialmente. Y otra de las cosas también es, por ejemplo, ¿no? Si hay un problema en cuanto a
digamos, si se legaliza, si se legitima o no se legitima, porque hay algunos que sostienen, ¿no? Así como es para digamos, la droga, ¿no? Algunos quieren que se legitime la venta de drogas en el Perú. Creen que así se reduciría el narcotráfico, porque entonces deja de ser digamos, algo prohibido, y entonces no hay, se abarataría la droga, no habría este problema. Entonces este problema, en vez de aumentar, se reduciría, porque ¿qué es lo que hace que aumente su costo? Y por el costo se aumenta, digamos, el hecho que mayor cantidad de gente se involucre. Es precisamente que está prohibido. Y algunos piensan que de igual forma se debe hacer con el aborto, porque el aborto se realiza en lugares clandestinos, porque no está legalizado. ¿Ok? Entonces, algunos suponen y dicen, no, mejor que esto se legalice, porque así, digamos, uno, sería, digamos, más barato el tratamiento, y dos, se expondría menos a las mujeres que van a abortar de modo clandestino, porque van a los zapateros para que les ayuden a abortar. Entonces, este es un problema real en el país. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos viendo esta problemática desde la perspectiva sociológica, ¿no es cierto? Ese problema ha aumentado en el Perú, está creciendo, está disminuyendo. ¿Qué instituciones trabajan para reducir la brecha? ¿Qué instituciones están a favor? Todos esos detalles. ¿Okay? No sé si han podido de repente investigar respecto de las causas. Lo que hemos investigado, profesor, sobre la estadística, esto es según el contexto donde vive la persona. Por ejemplo, en el norte tenemos un 14%, en Lima, Callao tenemos 17% los que practican, en centro tenemos 19%, en el sur 21% y en el oriente 26%. Más elevado está o sea, las cifras más altas están en la región oriente. Y eso muchas veces les lleva, ¿no? Según... Ya. ¿El 17% en relación a qué? En relación que sí han practicado lo que es el aborto. No, por eso, ¿el 17% de qué? ¿De toda la población? Sí, de toda la población, ¿no? Del lugar. Bueno, habría que evaluar esas cifras. Siempre bueno, hay que profesor, por ¿Sí? mi parte pude ver de que más el 50.5% de personas menores de 25 años hasta el 2012 se realizaron abortos, ¿no? Clandestinos, abortos en estas personas. Ahora, Ahora, ¿quién lo dice eso? Yo creo que una de las... Una pregunta. Sí. ¿Quién da ese dato del 55%? Busqué una información en una página. Ya, por eso. Lo que pasa, hermana, por eso, o sea, aquí uno tiene, por eso yo siempre les digo, hermanos, hay que ser críticos cuando leemos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ¿cómo se puede saber de la cantidad de abortos clandestinos? Con precisión. En el país hay una institución que ve ese tema, pastor. Claro, pero Percy, correcto. A ver, ¿cómo digo? A ver, compártenos, ¿qué dices, Percy? Sino que en el Perú, creo que hay instituciones que se basan en el estudio de cuánto es lo que
se está practicando el aborto tanto en adolescentes como en jóvenes y personas adultas. Sé que hay una institución en Perú que se aboca a eso, ¿no? Y creo que aquí es donde debíamos haber buscado información para poder ver la problemática que hoy en día se vive en el Perú a través del tema, ¿no? Claro, Percy, pero por eso, o sea, una de las cosas que nosotros deberíamos ver, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar, pero hay que revisar, por ejemplo, qué instituciones han hecho, cuáles han sido, cuál ha sido la metodología para recoger esa información. La hermana nos dice a qué población se ha dirigido, cómo se ha hecho la encuesta, porque todo esto es materia de análisis. Porque recuerde que este es un asunto clandestino. Algunas van a decir la verdad, otras van a decir la mentira. No podemos sacar cifras en base a los hospitales, las clínicas, los médicos, porque mayormente esto no se da en clínicas reconocidas, no se da en hospitales, son en consultorios privados. Dile que practica ya, Axel, que practique ya. Dile que practique ya. Entonces, ese es el... Se practica ya. Se practica. Entonces, ese es el detalle. No obstante, siempre por eso uno tiene que revisar, cotejar todo esto. En ese sentido, a veces nosotros tenemos que sí ser muy críticos, ¿ok? No asumir las cosas tal como podrían aparecer en la página, ¿no es cierto? Entonces, queda esto, hermanos, para seguir indagando. Queda esto para seguir averiguando y seguir, investigando aún más. Pero obviamente en la Biblia nosotros no encontramos versículos que digan pues que sean así explícitos en relación al aborto. Lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es respecto de la vida, ¿no es cierto? Y la defensa de la vida está clarísima en la Biblia, ¿ok? Por donde uno mire la Biblia, por donde uno la vea, siempre uno va a encontrar la defensa de la vida. Eso es clarísimo. No hay creo que lugar para pensar que sí, en efecto, en la Biblia hay, digamos, apoyo para el aborto. Bueno, no, eso es un poco complicado. Creo que sí, en algunos casos, a veces se ha puesto en debate, por ejemplo, cuando la salud de la madre está en peligro. ¿Ok? Pero ya vino una cuestión ética. ¿Qué hacer si para que nazca el niño la madre tiene que perder la vida? Entonces ahí sí es un problema de carácter ético que la verdad que yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Porque ahí sí es una complicación, porque ¿qué hacemos en ese caso? ¿Okay? ¿Por quién apostamos? ¿Por la criatura o por la madre? Entonces ahí sí ya me dejan a mí en una situación complicada, porque yo tampoco ahí sí no sé qué decidir, ¿no? Porque como algunos no dicen, no, tenemos que darle lugar al niño, ¿no? El niño tiene que nacer. Otros dicen, no, la madre. Entonces ahí viene el problema ya de carácter ético. Y ahí sí yo la verdad no sé qué decir, porque es una decisión ya complicada, ¿no? Y que a veces los médicos van a tener que decidirlo. Bueno, pero yo la verdad ahí sí estoy un poco complicado para poder dar respuesta, pero son situaciones y circunstancias pues excepcionales, no es siempre así, pero a veces hay cosas que se puedan presentar de esta manera, ¿no es cierto? Muy bien, no sé si hay alguna inquietud respecto del aborto, sino para pasar a otro tema. Profesor, una de las cosas por la que las personas en la actualidad, los jóvenes, sobre todo adolescentes, llegan al punto de abortar es a causa de que no ha tenido esa plena conocimiento, o mejor dicho, esa plena confianza con el padre, falta de consejos por el padre, el temor los lleva a ello, hasta tienen que parar la vida. Creo que esa es una de las razones por la que la persona o la joven
Sí, eso lo que lo hacen expresó muchas la veces hermana, hasta la ocultas. hermana Marcia. Ah, ok. Sí, lo dijo la hermana Marcia. También, profesor, es un tema muy importante. Tan solamente al investigar, al ver la realidad, lo que está pasando, entonces a uno nos hace pensar a nosotros que lo que está pasando alrededor, muchas veces nos encerramos dentro de la iglesia y no vemos esto, pero la realidad está pasando en la sociedad. Y esto nosotros como cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo por ellos? Y eso duele, ¿no? Tan solamente al ver la realidad, lo que está pasando con el aborto, duele. Y eso, sí, profesor, le agradecemos mucho. Y de la investigación, por ejemplo, de esta institución, sí, está muy bonito, solamente que a través de las diapositivas no les llegamos a presentar, pero sí, es solamente que no nos expresamos cómo dar a conocer, pero sí existe la información, pastor, que está realizado, ¿no? En el informe. Pero la verdad que nos ayudó, pastor, y estamos muy conmovidos, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en la sociedad. Ahora, profesor, disculpe, pero el aborto en la actualidad es presentado como un signo de progreso social, ¿no? Lamentablemente. Y en debate, pues, ha sido visto como un retroceso. Solamente quería aportar eso, profesor. excelente. Lo que sí, digamos, ya mirándolo, si queremos ver esta problemática para dentro de la iglesia, yo creo que incluso dentro de la iglesia hay hermanas que han practicado el aborto. Quizás la verdad que a veces nosotros pensamos, no, eso se da solamente afuera. Bueno, creo que a veces se da el aborto también dentro de la iglesia. Y ahí es un problema aún mayor, más complicado todavía. Porque resulta que dos jovencitos tuvieron una aventura y de repente, por evitar el escándalo, digamos, tienen que ir a hacer el aborto. Entonces, bueno, yo no tengo cifras, no tengo respaldo, pero por la experiencia que uno tiene, en la iglesia también se practican los abortos. Entonces, ahora, aquí viene un tema delicadísimo. Digamos, por ejemplo, el tema del uso mejor dicho, de los anticonceptivos. Okay. Estoy hablando de los usos de los anticonceptivos para los matrimonios, ¿no es cierto? Debería, digamos, ¿es aceptado, es admitido el uso de los anticonceptivos por los hermanos de la iglesia? Nuestra iglesia lo admite, es un punto, digamos, que lo tratamos, lo manejamos. Y bueno, perdonen si yo peco en este sentido, pero la verdad que la mayoría de nosotros no abordamos estas temáticas. El asunto es que sí es complicado tratar. Ahora, ¿se debería tratar en la iglesia el tema de los anticonceptivos o no? ¿Deberíamos abordar el tema de la planificación familiar dentro de la iglesia? ¿Sí o no?
Claro. ¿Es ético el uso de los anticonceptivos o no? ¿Qué uso de anticonceptivos deben usar las parejas? Y que, bueno, de repente yo estoy pecando de ser demasiado terrenal, pero bueno, no sé, digo yo, no, nada más, ¿no? Yo no sé, pero hay cosas así que a mí, quizás solo yo lo veo, no sé, pues, pero a veces hay cosas como estas que quizás no se tratan, pero yo creo que hay cosas que a veces tendríamos que sí abordarlo y tratarlo, ¿no? Eh, Uno, bueno, soy pastor y por el trabajo pastoral he visto situaciones que no vale, o sea, que obviamente por ética no las puedo mencionar, pero sí creo que a veces es necesario abordar esta temática. Número uno, para evitar problemas, digamos, como los que pueden ser respecto de aborto, pero también, por ejemplo, hay hermanos que de repente creen que, bueno, hay que tener hijos desmedidamente y después no hay cómo sostenerlos. Entonces, yo digo, bueno, la iglesia, nosotros podemos hablar de planificación familiar o no. Digo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a esta temática del aborto, ¿no? Podríamos decir la política de planificación, la política del Estado respecto de la difusión de la educación en cuanto a planificación familiar, ¿está siendo efectiva en el país o no? ¿No es cierto? Digamos, la educación sexual que tenemos en el país a través de los centros educativos, digamos, ¿está siendo efectiva o no? ¿De qué modo digamos, la educación sexual que es transmitida a través de los colegios está influyendo en el aborto o no está influyendo en el aborto? Entonces, esas son cosas que tenemos que estudiarlo desde la perspectiva sociológica. ¿Okay? Estas son cosas que hay que trabajar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo, digamos, la educación, si está o no está influyendo, ¿no es cierto?, en el aumento o en el descenso del aborto? ¿Okay? ¿Cómo esta educación sexual pues, que estamos llevando o que se lleva ahora en la actualidad en los colegios, influye o no en la disminución o el aumento del aborto, ¿no es cierto? También cómo esto de la educación influye sí o no en la planificación familiar que hagan las parejas, los matrimonios. ¿Okay? Entonces, ahí hay muchísimo que investigar. Wow, esto es apenas unas pequeñas unas pequeñas ideas que estoy dando respecto de esta temática, pero es abrir un mar de información, es abrirse a un infinito de estudios respecto de la situación, ¿no? Entonces, hay que ver esa cuestión. Y volviendo al tema de la iglesia, en todo caso, sí creo yo, y por eso que el curso de sociología y cristianismo, ¿no? Yo creo que sí, antes que Milushka se nos vaya, conviene decir que desde la perspectiva de la iglesia, creo que nosotros sí tendríamos que abordar también temáticas relacionadas a la sexualidad. Okay. La sexualidad, otra cosa también, bueno, no sé, yo he abordado en mi iglesia planificación familiar desde la perspectiva bíblica. Okay. No sé si eso lo haría en otro, pero por lo menos yo lo he abordado en algún momento, ¿no? Planificación familiar desde la perspectiva bíblica, digo yo, ¿no? Bueno, es mi criterio, mi parecer, pero yo a los demás pastores respeto su trabajo y no quiero inmiscuirme en ello tampoco, no soy quien. Pero desde mi modesta opinión, creo que habría que abordar
temáticas como estas para poder educar a nuestra gente, a los jóvenes, a los matrimonios, a las parejas, de tal forma que pueda, sí, saber qué hacer frente a determinadas situaciones. ¿Okay? Entonces, me parece que esto es algo que deberíamos abordar. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna opinión más. Adelante, Miluska. Sí, sí, pastor, buenas noches. Referente a esos temas, es bien cierto lo que usted dice, en la iglesia poco o nada se habla al respecto y eso genera que como miembros de una iglesia no sepamos qué hacer ante esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, personalmente, antes de casarme, en mi iglesia sí se da un curso de prematrimonial, pero no está como que el tema que usted menciona no está claro. Entonces sería bueno que como asambleas de Dios tenemos nuestra propia identidad, ¿verdad? En cuanto y a veces sería bueno que sepamos, porque a veces, pastor, mire, yo tuve que consultar hay una hermana de la iglesia que es doctora, y yo le fui a preguntar varias cosas a ella, porque ella es creyente y es doctora, desde el punto de vista también médico, ¿no? Pero quizás no todos tienen esa ventaja, porque, por ejemplo, en el caso de mi esposo, él tenía compañeros del trabajo y que muchos le dan su perspectiva en cuanto a su vivencia, pero su vivencia muchas veces es equivocada porque ellos la mayoría no son creyentes y no tienen el temor del Señor. Entonces corremos el riesgo de llevarnos consejos de experiencias de otros, porque en nuestra propia casa quizás no se habla o le da miedo hablar de esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que sí debemos de ser responsables con cada decisión que tomemos y una de ellas es la planificación. Pero en caso, por ejemplo, usted hablaba de los anticonceptivos, ¿no? Hay muchos que son perjudiciales más para la mujer que para el varón, ya que el varón solamente es algo externo y el de la mujer es algo interno que puede dañarnos varias partes de nuestro cuerpo inclusive. Pero de eso yo creo que se debe de plasmar como que hacer un punto medio entre la palabra y también la medicina, sin desconocer esa parte. Bueno, Claro, profesor, disculpe, profesor. En las mismas iglesias Asambleas de Dios del Perú, en realidad yo he visto dos posturas, ¿no? Y creo que dos posturas. Unas defienden los métodos anticonceptivos y otros no defienden. Unos están en contra. He visto a muchas personas cristianas, sí, con testimonio muy bueno, pero ellos dicen, se han llenado de hijos, inclusive hasta pastoras. Se han llenado de hijos, 7, 8 hijos, y dicen de que no, los métodos anticonceptivos son malos, son del diablo, dicen, ¿no? Bueno, desde que me casé yo sigo todavía con... Yo no soy parte de ese grupo. Bueno, yo creo de que las personas deberían de, como dijo Miluska, yo creo que deberíamos, pastor, de que los mismos siervos, los mismos pastores son padres de su rebaño, deberían de enseñar eso a su iglesia, pastor, a sus miembros. Hermana Lida, puede haber, así, digamos, como usted dice, posiciones antagónicas respecto de eso. Sin embargo, eso no está formulado en ningún documento ni es parte de nuestro sistema de enseñanza. Entonces, y yo la verdad vengo viéndolo esto hace mucho tiempo atrás porque, como le digo, bueno, como pastor se presenta este tipo de casos y de situaciones. Y a veces me han preguntado, pastor, usted que es teólogo, a ver, denos su opinión, ¿no es cierto? Y a veces me ponen en complicaciones porque, digamos, yo no puedo ir en contra de la versión de los pastores, de los otros, de sus propios pastores. O sea, si yo les digo algo, imagínense, les digo mi postura, entonces, y él va y le dice, y le cuenta a su pastor, imagínense, ¿cómo voy a terminar yo? Me van a considerar un hereje, ¿no es cierto? Capaz que me ponen una sanción por eso. Entonces yo digo, yo por eso me todo queda en el aula, pastor. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo queda en el aula.
Sí, por favor, no vaya a ser que mañana por allí haya algo que Dios mío, me digan Y está siendo grabado todavía. en qué momento hemos llamado al pastor. Dios santo, no vaya a ser por allí eso, no, por favor. Y también voy a decir al que está controlando el video que lo borre, ¿no? Para que ya no haya, que no quede huellas. Entonces, es así, pero yo la verdad creo que yo por lo menos siempre he dicho, ¿no? Habría que abrirnos a un diálogo, ¿no? A conversar entre nosotros los pastores, la gente que por lo menos podemos pensar la temática y abordarlo y proyectar una enseñanza respecto de este tema, ¿no es cierto? Porque ahorita, ¿no es cierto? Y que, digamos, estamos hablando de esto, ¿no? Nosotros, pero vienen generaciones y vienen generaciones y vienen generaciones y tenemos que tener algo para poder compartir con ellos. Entonces, me parece que esto es elemental y básico. Entonces, yo, claro, yo no les puedo decir en este momento mi enseñanza que tengo respecto de eso, bueno, sino también, como dice Percy, puedo tener complicaciones posteriormente. Pero sí creo yo que habría que, por lo menos, abordar el tema, conversar el tema y tratarlo, ¿ok? Entonces, abrirnos a un estudio, a una reflexión, a una investigación, ¿por qué no? Digo yo, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad? Pero sí, por lo menos de mi parte, hay esa voluntad, ¿no? Yo me acuerdo que había un curso en el seminario relacionado con ética cristiana, creo que era ese el curso, y yo lo di una vez, y abordamos el tema desde la perspectiva ética. Pero obviamente, siempre con las limitantes que a veces tenemos, porque obviamente no tenemos todavía mucha claridad respecto de lo que diga nuestra institución, y a veces ese es un factor que a veces nos lleva a quedarnos un poco callados. Pero sí sería bueno, como siempre digo, ¿no? Estudiarlo, investigarlo, hablarlo, reflexionarlo, ¿no? Imagínense aquí nomás cuántas parejas jóvenes tenemos y jóvenes, mírenme. Ahí está Marcia, por ejemplo, no sé cuántos hijos va a tener Marcia, no sé cuántos se habrá planificado. Elizabeth, no sé cómo va, ¿no es cierto? Si ya tiene hijos o no tiene hijos Elizabeth, no sé si ya los tiene, si va por más o menos, no sé, ¿no? Ronald, que no sé si es casado, se ha casado, se va a casar, ¿no? ¿Cuántos va a tener, no? Entonces, ¿cuántos ha decidido tener? David, que está en pleno estreno matrimonial, entonces yo no sé cómo está decidiendo sobre su futuro. Bueno, Milushka y su esposo, no sé cuántos habrán decidido tener, ¿no es cierto? De repente 5. ¿Usted, profe? Ahora les digo mi versión. Algunos quieren tener su equipo de fútbol. Entonces, No topes la llaga. Percy ya creo que va por unos cuantos, no sé si va a llegar a los 6. Entonces también. Algunos quieren ser como Jacob. Entonces, bueno. O como Pablo. Eunuco. Usted quiere ser como Pablo, bueno, eso lo veremos, porque así dicen muchos. Después cuando se enamoran, se disparan. Entonces, se olvidan de Pablo. Se olvidan de Pablo. Y Lisbeth también, imagínese. O sea, y por supuesto, yo también pienso en ello, ¿no es cierto? Claro, como yo soy teólogo, ya sé por dónde ir, ¿no es cierto? Sé que puedo, sé más o menos, tengo una idea más o menos por dónde encontrar la solución. Así que ahí vamos. Entonces, pero si ahora ustedes quieren saber mi versión, ya esa sería una cuestión de modo personal. Ahí sí es otra cosa, ¿no es cierto? Ese es otro ¿Cuál tema. es, pastor? ¿Cuál es? No, tiene que ser de modo personal, así no. Ay, profe, ya pues. No. Confíen. Muy bien. Me refiero al tema de planificación, ¿no? Obviamente uno
uno hasta por chiste puede ser 5, 6, que quiere uno tener 5, 6 hijos, pero eso es una broma, ¿no? Ahora, ¿quién quiere tener 5, 6 hijos? Pero para no llegar a esa cifra, ¿qué hacer? Okay. Esperando el bono, pastor. O salvo que las parejas entren en la era del hielo 1, luego se vayan a la era del hielo 2, luego la era del hielo 3, luego la era del hielo 4 y así sucesivamente. Esa es otra cosa, ¿cierto? Bueno, nos vamos a quedar ahí, hermanos. Por ahora, creo que siempre, me gusta este curso porque siempre abre un abanico de temas interesantes. Entonces, y bueno, le doy gracias a Dios que me haya permitido por lo menos leer un poquito de este tema. Yo estudié una maestría respecto de ciencias sociales, por eso es que siempre me invitan para poder compartir este tema. Entonces, es por eso que abordamos este tipo de temáticas. Entonces, bueno, que Dios me los bendiga. No sé si les dejo más calmados o más inquietos, pero en todo caso, ahí vamos, ¿no es cierto? Inquieto por saber más. Con la duda, con la duda. Yo inquieta, mi Luca, ya. ¿Y ahora qué le preguntamos, pastor? Hasta las 10, profe, hasta las 10. ¿Cómo dice Minushka? ¿Y ahora a quién le preguntamos? Le digo. ¿A quién le preguntamos o qué le preguntamos? Las dos cosas, pastor. Ya. No, yo les dije que puede haber una consulta, pero de modo personal respecto de esta temática. Pero ese es de modo personal y digamos también... ¿Cuándo y dónde, pastor? Pastor, ¿cuándo y dónde? ¿A qué hora? En el sentido teórico, ¿no? En el sentido académico. Obviamente yo respeto mucho la filosofía y el trabajo de los pastores. En esa área yo soy muy respetuoso, ¿ok? No interfiero en el trabajo ni en lo que puedan decir los pastores. Yo por eso siempre a los que vienen a preguntar, pastor, como usted es teólogo, a ver, dígame esto o lo otro. No digo, hágale caso a su pastor. Yo no interfiero ahí. No, por favor, no quiero tener complicaciones, no quiero tener problemas. Así que soy muy respetuoso en ese sentido. Aunque a veces el pastor de la iglesia pues carece de este conocimiento y es ignorante sobre este tema, ¿no? Aunque también a veces es el encargado. Puede ser eso, puede ser otra razón. Y yo por eso más bien, o sea, sí entiendo lo que usted me dice, pero por eso a veces hay cosas que, por eso llamo y digo, ¿no? Deberíamos abrirnos a una reflexión, a un tema, a un debate, para que puedan las asambleas tener una versión. Para que las asambleas tengan algo que decir respecto a la temática. Esa es mi modesta propuesta, si en todo caso me lo permiten, ¿no? Okay. Pastor, es preocupante. Nosotros nos quedamos con una responsabilidad como estudiantes, tenemos que abarcar más, estudiar y enseñar, ¿no? Muy bien, hermana Magdalena, muy bien, eso es cierto. Listo. Hermanos. Profesor, antes que se vaya un favor. Nadie tiene compasión de mí, hasta ahora no me han agregado al grupo y no sé mi tema. Marcia, en el siguiente ciclo. Te voy a aplicar la ley marcial. Te voy a aplicar la ley marcial si no lo integra el muchacho. Ya le pasé el número, pero la hermana Marcia parece que no le agrega. Ok. Y no sé la administradora, pero estaré llamando al director para que lo agregue al hermano. Ya. Pastor. Muy bien. En todo caso, pastor, si ingreso, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Verdad? No sé. ¿A dónde va a ingresar ahí? ¿Buscar qué cosa? Al WhatsApp me comentó usted que tenían que ver ahí y ya, ver... Usted está integrado en un grupo. Le pregunté a Marcia en qué grupo está integrado para su exposición. Ah, ya, porque en ningún grupo del seminario estoy. Le pregunté a Marcia, me dice que está usted con Dominga. ¿Dominga? Con la hermana Magdalena. Ahí a la hermana le ha agregado. Sí, ¿Cómo, está... ¿Cómo se llama? David, hermana. Pero David, ¿no eres tú, David, tu apellido? Carrasco. Pero hermano, si yo le he llamado a usted para que integre mi grupo, todo el día no me contesta. No, mi celular todo está activado, hermana, para poder llamar.
Ya, bueno, ya, agrégame nomás al grupo un favor, hermana, o el que esté administrando Tiene que para hacer yo. su trabajo, yo ya le dije que A tenía ver, que hacer. hermana Marcia, intégrelo a Sí. David a los grupos que faltan exponer, porque no habría otra salida. A uno de los Solo, grupos que falta exponer, ¿ok? Lo integra solo falta 2 grupos nomás. Sí, sí, ahí sí. al grupo de Ronald. Intégrelo ahí y ya está. Listo. Ya, pastor, muchas Ese gracias. man- Dios los bendiga. David está conmigo, pastor, está en mi grupo, si no yo ya le llamaba, conversé con él, no sé qué Ya, pasa. pero ya usted expuso, ¿no? En ningún No, momento. No, todavía no. Ya, entonces está ahí. Listo, listo. Listo, entonces ya estamos, ¿ok? Muy bien. Ya, David, entonces, por favor, ahora sí, conéctese, o si no, llámelo a la hermana Marcia. Queden ustedes. Bueno. Gracias, muchas bendiciones. Espero, hermanos, que en algún momento estar dando estas charlas. En un futuro, a ver, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Estas charlas que todavía creo que nos falta abordarlas. Un abrazo. No me queda otra cosa que agradecerlos y seguimos la próxima semana. Un abrazo. Muchas bendiciones. amén. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiga, bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor, nos vemos. Bendiciones. Un abrazo con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, bendiciones, pastor. Luego, pastor.